Mira hasta el final, dale me gusta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de esta increíble aventura. El sol de la tarde abrazaba el árido horizonte del desierto mexicano. El granjero, Juan, un hombre de piel curtida por el sol y manos encallecidas por el trabajo diario, caminaba por el límite de su pequeña propiedad. El viento traía el olor seco de la tierra y la promesa de una tormenta. Estaba solo, salvo por sus animales y los recuerdos de una vida marcada por la penuria silenciosa. De repente, una nube de polvo se levantó en la distancia. Juan levantó la vista y vio dos figuras imponentes emergiendo de las dunas. Eran mujeres, más altas que nadie que hubiera visto, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Estaban heridas, cansadas, pero había una determinación salvaje en sus miradas. Sin pensarlo dos veces, Juan corrió a ayudarlas, ofreciéndoles agua, comida y refugio en su rancho. Mientras las cuidaba, se dio cuenta de que no eran personas comunes. Eran hermanas, parte de una comunidad apache cercana, conocida por su valentía y por defender ferozmente su territorio. El silencio entre ellas era más elocuente que las palabras. Cada gesto transmitía cautela y desconfianza. Sin embargo, había algo aún más inquietante. Llegaban rumores al pueblo sobre un conflicto inminente entre agricultores locales y tribus nativas que amenazaba la vida pacífica de todos. Juan sabía que, al proteger a esas mujeres, se vería involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Las hermanas no hablaron mucho, pero gesticulaban con precisión, indicando que estaban en peligro y que alguien las perseguía. Juan comprendió que la situación requería valentía inmediata, pero también inteligencia. Un paso en falso podía significar una tragedia. Decidió esconderlas en un granero abandonado, lejos de las miradas de los demás granjeros y de la patrulla de soldados que rondaba la región. Mientras tanto, a lo lejos, el jefe de la tribu apache, un hombre llamado Takoda, observaba. Se desconocían sus intenciones, pero la tensión en su rostro delataba una decisión que podría cambiar la vida de Juan para siempre. Pronto se acercaría, trayendo noticias que nadie podía anticipar. El clima desértico, el calor sofocante y el silencio de la llanura creaban una tensión casi palpable. Cada ruido, cada sombra, podía indicar peligro o salvación. Juan sentía el peso de la responsabilidad. Aquellas mujeres dependían de él, pero también sabía que cualquier decisión equivocada podía acarrear la ira de toda una tribu sobre su granja. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de rojo y naranja, la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder se acentuó. Juan vio a sus hermanas dormirse en silencio, pero cada uno de sus movimientos cargaba una historia de lucha y supervivencia. Se preguntó hasta qué punto estaba preparado para afrontar los desafíos que el destino le deparaba. Y entonces, una señal en el horizonte indicó la llegada de Takoda. No estaba solo. Tras él, crecían las sombras de los guerreros, cada uno con una expresión firme y decisiones irrevocables. El granjero comprendió que esta noche no sería como cualquier otra. Tenía que tomar una decisión, y el resultado podría ser más impactante de lo que pudiera imaginar. El amanecer trajo un silencio diferente al rancho de Juan. Las largas sombras de la madrugada aún se extendían sobre las paredes de adobe, y el aroma a tierra humedecido por la llovizna de la noche anterior impregnaba el aire. Juan se movía con cuidado, evitando despertar a las hermanas apaches, que descansaban sobre mantas improvisadas en el granero. Observó cada detalle: cicatrices en sus manos, marcas de quemaduras antiguas, miradas que mezclaban desconfianza y gratitud. Todo indicaba que estas mujeres no solo eran físicamente fuertes, sino que también contaban con historias de supervivencia y resiliencia. Mientras preparaba agua y comida, Juan reflexionaba sobre la vida en la región.
El rancho estaba ubicado cerca de un pequeño pueblo mexicano, donde las antiguas tradiciones se mezclaban con la dura vida cotidiana del campo. La comunidad local, compuesta por agricultores y pequeños comerciantes, aún respetaba las costumbres heredadas de generaciones, pero la tensión con las tribus apaches aumentaba con cada noticia de conflicto. Cada decisión que Juan tomaba ahora tenía repercusiones que trascendían su rancho, afectaría a vecinos, familias e incluso a su relación con las autoridades. Las hermanas comenzaron a despertar lentamente. Una de ellas, llamada Nayeli, tenía una postura alerta y ojos que parecían captar cada detalle de su entorno. Su hermana, Itzel, se mostró más reservada, observando a Juan con cautela antes de aceptar ayuda. Sus interacciones eran silenciosas, pero revelaban una conexión profunda y protegida. Gestos sutiles, miradas cruzadas, señales de comprensión que escapaban a la percepción de cualquier observador externo. Juan buscó maneras de comunicarse, respetando la barrera del idioma y la distancia cultural. Aprendió algunas palabras en apache, mientras gesticulaba y señalaba comida, agua y ropa. Poco a poco comenzaron a surgir pequeñas chispas de confianza, pero cada gesto de acercamiento debía ser calculado. Sabía que cualquier paso en falso podía provocar desconfianza o incluso hostilidad. La vida en el rancho, que antes había sido predecible y solitaria, comenzaba a transformarse en un microcosmos de tensión y convivencia. Cada día traía nuevas tareas, desde proteger la propiedad de intrusos hasta garantizar la seguridad y comodidad de las hermanas. Juan empezó a comprender que decisiones sencillas, como repartir el agua o elegir la hora de salida, tenían un peso moral y estratégico. Mientras tanto, la presencia del jefe apache, Takoda, proyectaba una sombra constante sobre todos. Takoda no era solo un líder tribal, era un estratega, un hombre cuya visión de justicia y protección para su pueblo guiaba cada una de sus acciones. Su llegada al rancho no fue solo para expresar gratitud o castigo, traía consigo una intención que podía cambiar vidas. Juan comenzó a reflexionar sobre las motivaciones de Takoda, preguntándose si buscaba una alianza inesperada, un desafío o algo aún más impactante. Otros personajes secundarios comenzaron a surgir en este entorno. El vecino de Juan, un granjero llamado Miguel, observaba desde lejos, desconfiado de la presencia de las hermanas apaches. Su curiosidad se mezclaba con un toque de envidia y miedo y representaba una fuerza externa que podía complicar aún más la situación. Cada interacción con Miguel ponía a prueba la paciencia y la prudencia de Juan, reforzando la necesidad de actuar con cautela e inteligencia. Al mismo tiempo, el paisaje natural que rodeaba el rancho no era solo un telón de fondo, sino una presencia viva en la historia. El desierto, con sus dunas, cactus y animales salvajes, moldeaba las decisiones y estrategias de todos. Cada sombra, cada sonido del viento o de los animales era interpretado anticipando peligros y oportunidades. La naturaleza mexicana, a la vez dura y hermosa, se convirtió en un personaje silencioso que influyó directamente en la narrativa. La relación entre Juan y las hermanas también se profundizó. Nayeli comenzó a enseñarle a Juan pequeños secretos de supervivencia, mientras que Itzel demostró un profundo conocimiento de la flora y fauna local. Cada lección transmitía respeto y un intenso intercambio cultural, convirtiendo a Juan no solo en un protector, sino también en un aprendiz del mundo apache. Al final del segundo día, la tensión iba en aumento. Juan se dio cuenta de que el equilibrio era frágil. La recién adquirida confianza podía romperse por un malentendido, un vecino curioso o una decisión precipitada. Y sobre todo, la presencia de Takoda parecía la promesa de que algo significativo, quizá sorprendente, estaba a punto de suceder.
La historia apenas comenzaba a revelar las capas de su complejidad. El tercer día amaneció con una tensión eléctrica que se cernía sobre el rancho. Juan comprendió que la seguridad de sus hermanas ya no era solo cuestión de esconderse, sino de anticipar los peligros reales que se avecinaban por todas partes. La noche anterior, Miguel, el vecino curioso, había sido visto espiando cerca del granero, y los rumores de patrullas de soldados buscando tribus apaches intensificaban la sensación de amenaza. Cada ruido a lo lejos aceleraba el corazón de Juan y sabía que cualquier error podía costarle caro. Mientras tanto, Nayeli e Itzel comenzaron a revelar detalles sobre la persecución que enfrentaban. Un grupo rival dentro de su propia tribu buscaba venganza por algo del pasado, y las hermanas se encontraban en medio de un conflicto interno que Juan apenas comenzaba a comprender. Esta revelación sacó a la luz la complejidad de la situación. Proteger a las mujeres no era solo un acto de compasión, sino una decisión estratégica que podía poner a todos en riesgo. Takoda, el jefe apache, finalmente apareció al amanecer. No llegó solo. Lo acompañaba un grupo de guerreros leales, cada uno observando el rancho con atención y midiendo cada detalle. Su enfoque no fue agresivo, sino que transmitió autoridad y misterio. Takoda se presentó a Juan con palabras firmes y respetuosas a la vez. Reconoció la valentía del ranchero al proteger a sus hermanas, pero dejó claro que la situación exigía decisiones difíciles. Un desafío moral y estratégico se avecinaba. Juan debía elegir entre mantener la protección de sus hermanas y afrontar consecuencias impredecibles o ceder a la presión externa. La interacción entre Juan y Takoda intensificó el conflicto interno del granjero. Sentía la tensión de asumir la responsabilidad de vidas ajenas, pero al mismo tiempo no podía ignorar el respeto que los guerreros le demostraban. Cada gesto de Takoda, cada mirada, parecía evaluar el carácter de Juan, decidiendo si era confiable o no. Este juego de percepción y juicio añadía complejidad al conflicto principal, haciendo que cada movimiento fuera crucial. Miguel, a su vez, comenzó a acercarse a ellas con más insistencia. No aceptaba la presencia de las hermanas y empezó a intentar convencer a otros rancheros para que intervinieran. Juan comprendió que debía actuar con rapidez para evitar que los rumores se convirtieran en enfrentamientos directos. La tensión externa aumentaba, y el equilibrio entre proteger a las hermanas y mantener la seguridad del rancho se volvía cada vez más delicado. Las hermanas, conscientes del creciente peligro, comenzaron a entrenar a Juan y a sus pocos aliados de confianza. Nayeli le enseñó técnicas de camuflaje y supervivencia, mientras que Itzel le impartió conocimientos sobre trampas naturales y estrategias de defensa. Cada sesión de entrenamiento no solo fortalecía a Juan, sino que también profundizaba el vínculo entre ellos, creando una dinámica de confianza mutua que se volvió esencial para afrontar los desafíos que se avecinaban. El duro e implacable desierto mexicano también contribuyó al desarrollo del conflicto. Las repentinas tormentas de arena, los animales salvajes y el calor abrasador pusieron a prueba la resiliencia de todos. Cada obstáculo natural actuó como catalizador del crecimiento del protagonista y de la tensión de la narrativa. Juan necesitaba no solo enfrentarse a enemigos humanos, sino también aprender a lidiar con la implacable fuerza de la naturaleza, haciendo que cada decisión fuera vital para sobrevivir. Mientras tanto, surgieron subtramas menores. Los vecinos estaban divididos sobre si ayudar o no a Juan. Los rumores de que un espía infiltrado podría estar entre los guerreros apaches y el miedo de las hermanas a traiciones pasadas que aún resonaba en la tribu. Cada elemento añadía matices al conflicto principal, haciendo imposible predecir quién era aliado o enemigo. La situación exigía inteligencia emocional y estratégica,
y Juan sentía que la presión aumentaba con cada hora que pasaba. A medida que avanzaba el día, un suceso inesperado intensificó el conflicto. Una patrulla armada apareció en la propiedad buscando rastros de las hermanas. Juan y los guerreros apaches debían actuar con rapidez y precisión, creando distracciones, ocultando pruebas y aprovechando su conocimiento del terreno. Esta tensa secuencia demostró no solo la valentía de Juan, sino también la capacidad de las hermanas para liderar y proteger, transformando la narrativa en una constante danza de acción y reacción. El día terminó con una sensación de alerta constante. Cada personaje había mostrado sus fortalezas y vulnerabilidades y el conflicto principal evolucionaba de forma impredecible. Juan comprendió que proteger a sus hermanas no sería un acto único, sino una travesía que requeriría decisiones difíciles, valentía inquebrantable e inteligencia estratégica. Con cada decisión, el riesgo aumentaba, y la historia avanzaba hasta un punto en el que las sorpresas y los giros inesperados serían inevitables. El rancho de Juan se había convertido en un microcosmos de tensión y secretos. La rutina diaria, antes predecible, ahora estaba marcada por la vigilancia constante, los planes estratégicos y las pequeñas sorpresas que desafiaban cada decisión. Cada personaje secundario aportaba matices que complicaban la trama, pero también añadían profundidad a la narrativa. Miguel, el vecino curioso, no dejaba de interferir. Empezó a difundir rumores sobre la presencia de las hermanas apaches, insinuando que Juan se aliaba con enemigos de la comunidad. Esto creó un ambiente de desconfianza en el pueblo, lo que provocó que otros vecinos observaran atentamente cada movimiento del ranchero. Algunos apoyaron la decisión de Juan, reconociendo su valentía, pero otros vieron el rancho como una amenaza. Esta subtrama introdujo la presión social que pesaba sobre las decisiones del protagonista, añadiendo un elemento de suspenso realista. Al mismo tiempo, Nayeli e Itzel necesitaban afrontar el pasado. Mediante conversaciones silenciosas y pequeños gestos, se hizo evidente que existían conflictos sin resolver dentro de su propia tribu. Algunos líderes internos no aceptaron la decisión de Takoda de permitir que Juan las protegiera. Comenzaron a surgir pequeñas intrigas que ponían a las hermanas en riesgo incluso lejos del peligro externo. La tensión entre ellas y los demás miembros de la tribu añadió un nivel adicional de complejidad, recordándoles que la seguridad no es solo la ausencia de enemigos, sino el equilibrio de las relaciones humanas. Juan también comenzó a notar una sutil transformación en su interior. La intensa interacción con sus hermanas, la necesidad de tomar decisiones rápidas y la responsabilidad de proteger vidas ajenas moldearon su personalidad. Aprendió a evaluar los riesgos de forma más estratégica, a interpretar señales y gestos y a comprender la importancia del silencio en ciertos momentos. Esta subtrama de crecimiento personal complementó el conflicto principal, mostrando una evolución sin necesidad de largos diálogos ni reflexiones expositivas. Además, surgieron pequeñas tensiones con otros trabajadores del rancho. Algunos cuestionaron las órdenes de Juan, desconfiando de las intenciones de las hermanas. Otros comenzaron a aliarse con él, aprendiendo técnicas de defensa y supervivencia de Nayeli e Itzel. Esta división creó dilemas internos y externos. Juan necesitaba mantener la unidad del grupo sin mostrar favoritismo ni permitir que la desconfianza se convirtiera en violencia. Cada interacción añadía capas de complejidad a la narrativa, profundizando la comprensión de las jerarquías, alianzas y rivalidades. El clima natural del desierto mexicano siguió influyendo en la historia.
Tormentas de arena, calor implacable y escasez de agua pusieron a prueba a los personajes, creando subtramas relacionadas con la supervivencia diaria. Cada desafío ambiental fue una oportunidad para demostrar habilidades, fortalecer vínculos y revelar vulnerabilidades. Nayeli enseñó técnicas para encontrar agua escondida y crear refugios improvisados, mientras que Itzel guió al grupo sobre cómo protegerse de depredadores y evitar trampas naturales. Estos elementos conectaron directamente la trama principal con las condiciones realistas del entorno, enriqueciendo la narrativa sin desvíos innecesarios. El contacto con Takoda se hizo más frecuente e intenso. El jefe Apache traía noticias de conflictos internos en la tribu, planes para posibles ataques y advertencias sobre los movimientos de grupos rivales. Cada visita implicaba nuevas decisiones estratégicas para Juan, lo que le obligaba a evaluar rápidamente cada riesgo y adaptar sus planes. Takoda, con su presencia firme y enigmática, actuaba como catalizador de la tensión, manteniendo al lector atento a cada interacción. En medio de estas subtramas, pequeños gestos revelaban matices de lealtad y confianza. Un silencioso intercambio de miradas entre Juan y Nayeli indicaba respeto y comprensión. Una discreta advertencia de Itzel salvó al grupo de un peligro inminente. Cada detalle, por insignificante que pareciera, contribuía a la construcción de relaciones complejas y realistas, mostrando que el conflicto principal estaba intrínsecamente ligado a decisiones y elecciones secundarias. Finalmente, la creciente presión del tiempo se hizo evidente. Cada hora traía nuevas amenazas, y equilibrar la protección de las hermanas, la seguridad del rancho y la gestión de vecinos sospechosos exigía atención constante. Pequeñas victorias y reveses creaban una tensión continua, llevando a todos los personajes a evolucionar bajo presión. Este entrelazamiento de subtramas y elementos principales preparó el terreno para el siguiente punto crítico de la narrativa, el punto de inflexión, donde las decisiones pasadas tendrían consecuencias inesperadas. La noche cayó sobre el rancho con una oscuridad casi palpable, el silencio del desierto, roto solo por el susurro de las hojas secas y el aullido lejano de los animales nocturnos, parecía ocultar algo más. Juan, acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles, sintió por primera vez una genuina aprensión. Sabía que esta noche no sería como las demás. Mientras revisaba las medidas de seguridad del granero, un sonido inesperado lo alertó. Pasos ligeros y discretos, provenientes de detrás de la cerca. Se movió en silencio, notando sombras que se acercaban con precisión casi militar. No era Miguel ni ningún vecino curioso. Eran miembros de una facción rival apache, quienes buscaban venganza contra Nayeli e Itzel. La amenaza residía precisamente en la historia que Juan creía controlar. Nayeli, al notar el movimiento, le susurró instrucciones precisas a Juan. Itzel, con mirada calculadora, comenzó a preparar trampas improvisadas. La tensión crecía. Cada segundo parecía dilatar el tiempo. Y el rancho se transformó en un escenario de estrategia y supervivencia. Cada decisión debía ser acertada. Un error podía costar vidas. En ese momento, Takoda apareció inesperadamente, acompañado únicamente por unos pocos guerreros leales. Su presencia era imponente, su expresión era grave, casi sombría, indicando que las noticias que debía dar no eran buenas. Con voz firme, le reveló a Juan que, además de la facción rival, había un espía en la aldea, alguien que había proporcionado información sobre la ubicación de las hermanas a posibles enemigos. La conmoción fue inmediata. El peligro no solo provenía de fuera, sino también de dentro, lo que volvía la situación impredecible y crítica. La revelación obligó a Juan a tomar decisiones rápidas.
Necesitaba reorganizar las defensas del rancho, redistribuir recursos, crear señales silenciosas y planificar rutas de escape seguras para todos. Cada acción fue una combinación de inteligencia, valentía e improvisación. Nayeli e Itzel demostraron habilidades que sorprendieron incluso a Juan, revelando que su fuerza no era solo física, sino también estratégica. Esta inesperada colaboración transformó el equilibrio de poder en el rancho, reforzando la confianza mutua y la superación del peligro. En el punto álgido de la tensión, una serie de eventos inesperados cambió por completo el curso de la historia. Miguel el vecino apareció, intentando intervenir armado, creyendo que ayudaba a la comunidad. Pero su presencia, contrariamente a lo esperado, desestabilizó a la facción rival, creando una oportunidad para los leales guerreros de Juan y Takoda. La situación se volvió impredecible, un caos estratégico donde cada personaje tuvo que reaccionar con rapidez, revelando sus verdaderas habilidades, intenciones y lealtades. Sin embargo, el punto de inflexión más importante llegó cuando Takoda reveló que Nayeli e Itzel no eran simples sobrevivientes de un conflicto tribal. Eran herederas de la autoridad dentro de la tribu, con el poder de decidir alianzas y el destino de grupos enteros. Esta información transformó todo lo que Juan creía sobre su posición. Ya no solo protegía a mujeres comunes, sino que se convertía en figuras centrales de una estructura de poder que podía cambiar la dinámica de la región. El ranchero comprendió que cada decisión que tomara a partir de entonces tendría un peso histórico y político, intensificando el conflicto a una escala que jamás imaginó. La revelación no solo trajo sorpresa, sino también responsabilidad. Juan comprendió que estaba involucrado en algo más grande que la protección inmediata. Ahora participaba en decisiones que afectarían la supervivencia y el futuro de toda la tribu. La situación exigía inteligencia emocional, valentía y visión estratégica. Cada personaje debía demostrar su evolución, Nayeli e Itzel con habilidad y liderazgo, Takoda con autoridad, Juan con adaptabilidad y determinación, e incluso Miguel, confrontado con sus propias limitaciones y prejuicios. A medida que avanzaba la noche, la tensión alcanzó su punto álgido. Fuerzas externas e internas convergieron, creando un escenario impredecible y electrizante. La sensación de peligro inminente, combinada con la revelación de la importancia de las hermanas, cambió radicalmente el curso de la historia. Lo que antes era protección y supervivencia cotidiana se transformó en una trama de estrategia, lealtad y decisiones históricas. Al final de esa noche, Juan comprendió algo esencial. Su vida, el futuro de sus hermanas y la armonía del rancho nunca volverían a ser los mismos. El punto de inflexión no solo alteró el curso de la historia, sino que también redefinió las motivaciones, los riesgos y el papel de cada personaje en la narrativa. A partir de ese momento, cada decisión sería crucial y lo inesperado se convertiría en la norma. El amanecer proyectaba una tenue luz sobre el rancho, pero la tranquilidad era solo aparente. Los sucesos de la noche anterior habían dejado profundas cicatrices en todos. Juan sentía el peso de la responsabilidad más que nunca, consciente de que cada decisión había desencadenado una serie de consecuencias impredecibles. Las hermanas, Nayeli e Itzel, estaban agotadas, pero sus rostros revelaban determinación. Habían sobrevivido, pero la batalla había dejado cicatrices, tanto físicas como emocionales. La primera consecuencia inmediata fue un cambio en la dinámica del pueblo. La información sobre el enfrentamiento se había difundido, creando una mezcla de miedo, curiosidad y respeto hacia Juan y el rancho. Algunos vecinos, antes desconfiados, comenzaron a reconsiderar su postura. Otros mantuvieron la distancia.
recelosos de involucrarse en lo que percibían como un conflicto que los trascendía. Esta oscilación de alianzas y desconfianza generó una tensión constante, obligando a Juan a navegar con cuidado entre el apoyo y la oposición. Dentro del rancho, el ambiente era de alerta constante. Juan tuvo que reorganizar la rutina para consolidar la seguridad mientras lidiaba con el impacto emocional en sus hermanas. Nayeli demostró un liderazgo cada vez mayor, instruyendo a Juan y a los pocos aliados sobre estrategias de protección y observación del terreno. Itzel, a su vez, se centró en monitorear señales sutiles de amenaza, reforzando trampas y rutas de escape. Cada acción reflejaba las consecuencias del punto de inflexión. El rancho se había convertido en un centro de decisiones estratégicas y cada detalle importaba. Otro efecto fue el fortalecimiento de la relación entre Juan y las hermanas. La confianza forjada durante los tensos días permitió una comunicación casi silenciosa, compuesta de gestos y miradas. La conexión se profundizó, pero también trajo consigo dilemas. Juan sabía que proteger a figuras tan importantes de la tribu implicaba riesgos que iban mucho más allá de su propia seguridad. Cada paso debía ser calculado, y la responsabilidad parecía duplicarse con cada movimiento. Las repercusiones externas también se manifestaron rápidamente. La facción rival de la tribu, conmocionada por el fracaso de la noche anterior, comenzó a reconsiderar sus acciones. Algunos miembros comenzaron a cuestionar sus órdenes, creando fisuras internas que podían ser explotadas o, alternativamente, provocar represalias inesperadas. Takoda, por su parte, mantuvo una estrecha vigilancia, monitoreando cada movimiento y ofreciendo asesoramiento estratégico a Juan. El liderazgo del jefe Apache se volvió aún más esencial para la supervivencia de las hermanas y la estabilidad del rancho. Mientras tanto, Miguel seguía siendo una presencia inquietante. Aunque había fracasado la noche anterior, su actitud provocaba tensión constante. Juan comprendió que no podía ignorar la posibilidad de nuevos conflictos, ya que la interferencia externa podía perturbar planes cuidadosamente elaborados. La necesidad de anticipar movimientos, lidiar con aliados y antagonistas y mantener la cohesión del grupo se convirtió en una tarea casi diaria, que exigía inteligencia y resiliencia. El entorno natural también reflejó las consecuencias de la noche anterior. El desierto, con su clima impredecible, reforzó la vulnerabilidad de todos. Pequeñas tormentas de arena y un calor intenso pusieron a prueba la resiliencia física y psicológica, recordándoles que la lucha no era solo contra enemigos humanos, sino también contra la fuerza de la naturaleza. Cada obstáculo ambiental sirvió como catalizador para tomar decisiones rápidas, fortaleciendo el crecimiento de Juan y la capacidad de adaptación de las hermanas. A lo largo del día, los personajes comenzaron a reflexionar mediante acciones y decisiones, en lugar de largos diálogos. Juan reorganizó el rancho, reforzó los puntos de observación y creó rutas de escape alternativas. Nayeli e Itzel mapearon posibles amenazas externas e internas, implementando medidas preventivas. Takoda ajustó sus estrategias de liderazgo, asegurando que el equilibrio de poder dentro de la tribu se mantuviera estable. Cada reacción fue directa, práctica y consecuente, manteniendo el ritmo dinámico de la narrativa. Al final del día, quedó claro que nada volvería a ser igual. El punto de inflexión transformó las relaciones, alteró las percepciones y puso a todos en alerta constante. Juan comprendió que proteger a sus hermanas implicaba asumir responsabilidades que trascendían cualquier experiencia previa, y que cada decisión futura tendría un impacto directo en las vidas humanas, las lealtades e incluso la estabilidad de la comunidad. La historia progresó, con creciente tensión, preparando el terreno para la siguiente etapa.
la superación y el crecimiento del protagonista ante desafíos aún mayores. Los días siguientes fueron una prueba constante de resiliencia y adaptación. Juan se dio cuenta de que su vida había cambiado irreversiblemente. Proteger a Nayeli e Itzel no era solo cuestión de valentía, sino de aprendizaje continuo. Cada acción, cada decisión, requería inteligencia estratégica, valentía y la capacidad de anticipar riesgos. El campesino comenzó a desarrollar habilidades que nunca imaginó poseer, aprendiendo a liderar bajo presión, a comprender las sutiles señales de peligro y a actuar con precisión. Nayeli e Itzel siguieron desempeñando un papel crucial en este proceso. Nayeli, con su firme temperamento y espíritu combativo, entrenó a Juan en estrategias de observación y defensa, mientras que Itzel compartió conocimientos sobre el terreno, las trampas naturales y las técnicas de supervivencia. Cada lección no solo fue práctica, sino que también fortaleció la confianza y la conexión entre ellos. Juan comenzó a comprender que el crecimiento personal no solo provenía de enfrentar los peligros, sino también de aprender a trabajar en equipo y a respetar las diferentes formas de liderazgo. El rancho se convirtió en un campo de pruebas para habilidades y decisiones cruciales. Juan implementó rutas de vigilancia, reforzó barricadas y organizó turnos de observación, creando una rutina que equilibraba la protección, el aprendizaje y la resiliencia. Constantemente se enfrentaba a dilemas: arriesgarlo todo para obtener información sobre la facción rival, o mantenerse a salvo, mantener la rutina o adaptarse a las señales de amenaza inminente. Cada decisión reforzó su crecimiento personal, transformándolo de un simple ranchero en alguien capaz de liderar bajo presión extrema. Además, Juan comenzó a notar cambios internos. Su paciencia aumentó, su capacidad para observar los detalles se agudizó y se volvió más asertivo en decisiones que antes habría dudado en tomar. La constante confrontación con peligros, aliados impredecibles y el duro entorno del desierto mexicano lo obligaron a evolucionar, demostrando que la superación de los desafíos no solo ocurre en momentos heroicos, sino en la constancia de las pequeñas decisiones cotidianas. Las hermanas también evolucionaron, y la interacción entre todos los personajes mostró un crecimiento mutuo. Nayeli llegó a confiar más plenamente en Juan, compartiendo estrategias e información crucial que antes se había reservado. Itzel, al observar la dedicación e inteligencia del campesino, comenzó a delegar tareas más complejas, permitiendo que Juan asumiera responsabilidades que antes eran exclusivas de las mujeres. Este intercambio constante de confianza y aprendizaje fue esencial para fortalecer el vínculo del grupo y preparar a todos para los desafíos venideros. Mientras tanto, la facción rival de la tribu no había desaparecido, sino que se había vuelto menos amenazante, gracias a las estrategias y lecciones aprendidas por Juan y sus hermanas. Pequeñas incursiones y emboscadas ponían a prueba constantemente las nuevas habilidades del granjero. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba su crecimiento y la comprensión de su capacidad para afrontar situaciones extremas. El aprendizaje era continuo, y la sensación de evolución personal se mezclaba con la responsabilidad de proteger la vida de los demás. El entorno natural también jugó un papel crucial en este proceso. Tormentas de arena, calor extremo y noches gélidas se convirtieron en desafíos diarios que exigieron resiliencia, adaptabilidad y planificación estratégica. Juan aprendió a interpretar las señales de la naturaleza, anticipar el cambio climático y aprovechar el terreno, fortaleciendo su liderazgo y habilidades de supervivencia. Cada obstáculo que enfrentó reforzó su crecimiento de forma tangible, demostrando que superar los desafíos implica habilidades tanto prácticas como emocionales. A nivel emocional,
Juan desarrolló una profunda empatía y comprensión. Comprendió que proteger a sus hermanas no era solo una cuestión física, sino también emocional. El respeto por sus historias, miedos y experiencias lo hizo más humano, más atento a los detalles y más consciente de las consecuencias de cada decisión. Esta madurez emocional se reflejó en su liderazgo, convirtiéndolo en un protagonista más completo, capaz de afrontar los desafíos finales de la narrativa. Al final de este periodo, Juan ya no era un simple agricultor solitario. Era alguien que había transformado su vida gracias a la valentía, el aprendizaje y la superación constante. Nayeli e Itzel, ahora seguras y confiadas, reconocieron su evolución, y su relación se convirtió en una fuerza colectiva capaz de afrontar cualquier amenaza. El rancho, antes un espacio aislado y predecible, se había transformado en un campo de crecimiento, aprendizaje y preparación para el clímax inminente. Cada desafío enfrentado, cada decisión tomada, cada riesgo calculado contribuyó a la evolución del protagonista y a la construcción de una narrativa que ahora se encaminaba hacia momentos decisivos. La superación de Juan no solo fue una victoria personal, sino también una preparación estratégica y emocional para afrontar lo que estaba por venir, creando el puente perfecto hacia el siguiente tema: preparación para el clímax. El rancho amaneció con una calma engañosa. El silencio del desierto contrastaba marcadamente con la creciente tensión que impregnaba cada gesto de Juan, Nayeli e Itzel. El punto de inflexión había alterado para siempre el equilibrio de poder, y ahora cada detalle debía planificarse meticulosamente antes del enfrentamiento decisivo que se avecinaba. La atmósfera de alerta se había vuelto constante, y el grupo sabía que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles. Juan organizó rutas de vigilancia y puntos estratégicos alrededor del rancho, aprovechando el conocimiento adquirido en los últimos días con Nayeli e Itzel. Analizó cada rincón de la propiedad para anticipar los movimientos de la facción rival y de cualquier vecino curioso, asegurándose de que ningún detalle pasara desapercibido. Se establecieron pequeñas señales y códigos para la comunicación silenciosa, lo que permitió la coordinación sin alertar a posibles enemigos. La preparación fue meticulosa. El clímax requeriría que todos estuvieran sincronizados. Mientras tanto, Nayeli e Itzel se centraron en reforzar trampas y puntos defensivos, ajustando detalles para maximizar la seguridad sin comprometer la movilidad. Orientaron a Juan y a sus aliados sobre posibles estrategias de ataque y defensa, probando escenarios y anticipando las respuestas enemigas. Cada decisión fue resultado del aprendizaje, la experiencia y la observación del comportamiento de las facciones rivales. La tensión aumentó, pero el grupo mostró mayor confianza, listo para afrontar lo inesperado. La presión externa también se intensificó. Miguel, aún resentido y curioso, seguía merodeando la propiedad. Su presencia suponía un riesgo adicional, ya que cualquier error podía atraer atención no deseada. Juan tuvo que encontrar un equilibrio entre la defensa del rancho y la neutralización de las amenazas externas, demostrando que el liderazgo no es solo valentía, sino inteligencia estratégica. Cada movimiento estaba calculado, y la tensión aumentaba con el paso del tiempo. Takoda realizó una visita crucial. Trajo información sobre los movimientos de la facción rival y advirtió sobre posibles traiciones internas. Su guía fue decisiva para la organización del rancho, y su presencia reforzó la confianza del grupo. Nayeli e Itzel, siguiendo las instrucciones del jefe Apache, ajustaron estrategias y reforzaron la coordinación, demostrando que la unidad y la comunicación eran esenciales para la supervivencia.
El grupo ahora funcionaba como una unidad cohesionada. Cada miembro comprendía su papel en el momento decisivo. El clima natural seguía siendo un desafío constante. Tormentas de arena, fuertes vientos y calor extremo exigían ajustes constantes en los planes de defensa y movimiento. Juan aprendió a interpretar las señales de la naturaleza como parte de la estrategia, aprovechando el terreno para el grupo. Cada obstáculo ambiental se convertía en una oportunidad para poner a prueba sus habilidades y reforzar la preparación para el clímax. Más allá de los problemas físicos y estratégicos, surgieron decisiones emocionales cruciales. Juan necesitaba mantener la moral alta, fortalecer la confianza de sus hermanas y asegurarse de que todos estuvieran mentalmente preparados. Pequeñas interacciones, gestos de apoyo y señales silenciosas eran tan importantes como las defensas físicas. La preparación involucró cuerpo, mente y espíritu, reforzando la evolución del protagonista y su capacidad de liderazgo bajo presión. A medida que avanzaba el día, se ensayaban todos los escenarios posibles. Se evaluaban repetidamente rutas de escape, puntos de emboscada y contingencias. Juan reconoció que, a pesar de toda la preparación, aún podía surgir lo inesperado. Pero la diferencia ahora era que no estaba solo. Nayeli e Itzel, junto con sus leales aliados, formaron una red de protección e inteligencia, transformando el rancho en un entorno resiliente, listo para cualquier desafío. Al caer la noche, una sensación de anticipación se apoderó del grupo. El clímax estaba cerca y cada acción planeada reflejaba aprendizaje, experiencia y una confianza renovada. El rancho, antes un simple lugar de trabajo y refugio, era ahora el epicentro de una compleja estrategia de supervivencia, defensa y valentía. La tensión alcanzó su punto álgido, preparando el terreno para la confrontación decisiva. El grupo estaba listo. Cada decisión tomada hasta ese momento, cada desafío enfrentado y cada lección aprendida culminaron en ese momento. Juan sintió el poder de la preparación, pero también la responsabilidad de proteger a todos los que confiaban en él. El clímax se acercaba, prometiendo acción intensa, giros inesperados y la conclusión de los arcos narrativos que se habían estado desarrollando desde el principio de la historia. El amanecer amaneció en el desierto mexicano, sumiendo el rancho en largas y profundas sombras. El aire estaba cargado de electricidad. Cada sonido parecía amplificado. Cada movimiento en el suelo era crucial. Juan, Nayeli e Itzel se posicionaron como lo habían planeado, listos para enfrentarse a la facción rival que amenazaba no solo la seguridad de las hermanas, sino la estabilidad misma de la región. El clímax había llegado y nada volvería a ser igual. Al otro lado del rancho, la facción rival avanzaba con cautela. Liderados por un hombre conocido por su astucia y crueldad, se acercaron en silencio, confiados en que el factor sorpresa les daría la ventaja. Sin embargo, Juan y sus hermanas habían transformado el terreno en una trampa estratégica. Senderos controlados, puntos de observación ocultos y señales silenciosas ya preparadas para neutralizar cualquier ataque inesperado. Cuando el primer grupo entró en la zona designada, Nayeli activó discretamente una serie de señales y las trampas se activaron. Se levantó polvo y arena, confundiendo a los atacantes y alterando el ritmo de avance del enemigo. Juan, posicionado en un punto estratégico, aprovechó cada lección aprendida en los últimos días para coordinar movimientos precisos, neutralizando amenazas y protegiendo a sus hermanas. Cada acción fue calculada, demostrando la evolución, el coraje y la inteligencia estratégica del protagonista. La batalla se intensificó rápidamente. A pesar de la sorpresa inicial, la facción rival reaccionó con agresividad, obligando al grupo de Juan a adaptarse constantemente.
Itzel demostró una habilidad impresionante, guiando a los aliados por rutas seguras y aprovechando el terreno a su favor. Nayeli, con fuerza y estrategia, lideró acciones decisivas, atacando puntos críticos del enemigo y protegiendo a los aliados. El rancho, antaño símbolo de aislamiento y sencillez, se transformó en un escenario de acción e inteligencia táctica. En medio del caos, ocurrió un giro inesperado. Miguel, el vecino, se acercó armado, pero en lugar de causar daño, terminó desestabilizando a la facción rival. Su inesperada presencia confundió a los atacantes, creando una oportunidad estratégica que los leales guerreros de Juan y Takoda aprovecharon para retomar el control de la situación. La imprevisibilidad del momento demostró que, incluso fuera de sus planes, la valentía y la decisión podían alterar significativamente el resultado. El punto álgido del clímax fue el enfrentamiento directo entre Juan y el líder de la facción rival. El ranchero, sin experiencia previa en combate, aplicó todo lo aprendido en días de entrenamiento, observación y guía de sus hermanas. Cada movimiento fue preciso, cada decisión veloz. La tensión alcanzó su punto álgido, pero la combinación de inteligencia, valentía y confianza mutua permitió a Juan neutralizar la amenaza sin perder aliados. En ese momento, Takoda llegó con refuerzos, consolidando la victoria y asegurando la contención de la facción rival. Reveló que la lealtad y el coraje de Juan habían superado las expectativas, transformándolo de un simple granjero en alguien capaz de liderar y proteger en situaciones extremas. Las hermanas, ahora a salvo, reconocieron el crecimiento de Juan y la fuerza del vínculo que se había formado entre ellas. Mientras los últimos atacantes se retiraban, una sensación de alivio, mezclada con tensión, flotaba en el aire. El rancho había sido defendido, pero la batalla no era solo física. Cada personaje había experimentado una transformación, demostrando resiliencia, inteligencia emocional y evolución estratégica. La victoria en el clímax no se trataba solo de derrotar a los enemigos, sino de consolidar la confianza, el respeto y el aprendizaje mutuo. El clímax culminó con una escena de tenso silencio, mientras todos evaluaban los resultados y atendían las lesiones y los daños. El desierto circundante, en silencio una vez más, fue testigo de la valentía y la estrategia que transformaron la historia. Juan, Nayeli e Itzel se sintieron más fuertes, preparados para afrontar las consecuencias futuras y conscientes de que habían alcanzado un nivel de confianza y habilidad que jamás imaginaron. La intensa batalla no solo resolvió el conflicto principal, sino que también consolidó el crecimiento de los personajes y la fortaleza de las relaciones que forjaron. El rancho, ahora marcado por el enfrentamiento, simbolizó la transformación, la resistencia y la victoria estratégica. Cada gesto, cada decisión y cada acción durante el clímax prepararon el terreno para el sorprendente desenlace de la historia. El sol se alzó sobre el rancho con una luz dorada que pareció borrar las huellas de la noche anterior, pero las marcas del conflicto permanecieron. El rancho, antes silencioso, ahora respiraba como si hubiera experimentado una profunda transformación. Juan, exhausto, observó el terreno, reflexionando sobre la intensidad de los últimos días. Cada decisión, cada riesgo, había moldeado no solo la seguridad de sus hermanas, sino también su propia evolución como líder y protector. Nayeli e Itzel, aunque seguían vigilantes, mostraban señales de alivio. La victoria sobre la facción rival había consolidado su seguridad y reforzado su confianza en Juan. Las lecciones compartidas y los momentos de tensión habían transformado al grupo en una unidad cohesionada, capaz de afrontar futuras amenazas con inteligencia y estrategia. El vínculo entre ellas, ahora sólido, representaba no solo supervivencia,
sino también respeto